pues es mejor dar que recibir. Eso puede deberse al hecho de haber conocido y haber padecido a lo largo de la vida muchas personas, entre las que se encuentran a veces las figuras parentales con intenciones y actuaciones malsanas y destructivas. La respuesta de Kuklinski acerca del padre que comparte con su hermano. Si no supiéramos que le ha brindado él mismo, podría pensarse que corresponde a un experto en psicología que emite un dictamen sobre dos biografías marcadas por la violencia. Dicha respuesta revela que se ha dado una identificación con el agresor, con un progenitor que los lastimó y traumatizó cuando eran niños en lugar de tratarlos y guiarlos a partir del respeto y del amor. Hemos de tener en cuenta que un individuo cuyo padre se ha hecho presente como perseguidor, malvado o inocuo, está herido de identificación, con alta probabilidad de personificar o encarnar aquello que repudia y odia. De hecho, en el relato que Kuklinski hace de su vida se desliza la convicción de que, en caso de haber continuo sometiendo e impotencia, tal como ocurre con Kuklinski, la víctima se convierte en victimario hacia el interior de su familia y o hacia la sociedad. Es lo que se conoce como identificación con el agresor. En cualquiera de los casos, ya sea como víctima o como victimario, su vida seguirá atravesada por la violencia. El hecho de que alguien imite la conducta de quien fue su victimario tiene que ver con la necesidad de asirse a una forma de actuar que le brinde seguridad y control sobre el entorno. Se ha producido una inversión de roles, de haber sido alguien dominado o maltratado, a, ha pasado a ser un individuo dominador. Claro está que a costa de marginar y condenar al niño que porta todavía dentro de sí, huyendo de un pasado teñido de vergüenza y sufrimiento. Surge entonces un interrogante: ¿cómo pueden dejar de repetirse las prácticas de los maltratadores? Para contestar a esta pregunta me permitirá el amigo lector basarme en las formulaciones de Alice Miller, que dice: el miedo a culpabilizar a los padres refuerza el status quo y asegura la ignorancia y la perpetuación de los malos tratos a los niños. Es necesario romper ese peligroso círculo vicioso. En opinión de la mencionada autora, el maltrato infantil solamente puede combatirse en la medida que sea develado, a partir de su cuestionamiento, lo que va implícito con la idea de brindar a la víctima condiciones ambientales óptimas que le ayuden a reconocer el dolor que los padres, educadores o adultos en general le han infligido, haciendo duelo en torno a una imagen infantil que, portando dentro de sí, está fragmentada, dañada por culpa y acción de unos adultos hacia los cuales necesita dirigir su rabia y resentimiento, para reconocerlos como lo que son, victimarios, y asumirse por su parte como alguien completamente inocente, que no es culpable de ningún modo del trato recibido. El sujeto maltratado, para llegar a sanarse, ha de revisar su historia personal. El objetivo de la terapia es hacer hablar y sentir al niño que hay en nosotros y que un día enmudeció. Poco a poco se ha de revocar la proscripción que pesa sobre su saber, y en el curso de ese proceso
al hacerse visibles los tormentos sufridos en el pasado y las rejas de la cárcel en las que aún se halla, el paciente ha de descubrir a un tiempo su propio yo y su sepultada capacidad de amar. De entre quienes, habiendo sufrido maltrato, no se han convertido en victimarios ni siguen siendo víctimas, cabe pensar que se han salvado de tal destino porque en algún periodo de sus vidas han podido procesar o elaborar el daño psíquico experimentado. La asunción del dolor pondría al sujeto en el camino para sanarse y relacionarse satisfactoriamente con el entorno. A partir de entonces tendrá la posibilidad de conocerse mejor, contactar con sus sentimientos y también con los sentimientos de los demás. Hemos de tener en cuenta que para salir del círculo víctima-victimario resulta de gran ayuda encontrar a una persona suficientemente buena que sea empática, a través de la cual poder sanar las heridas revirtiendo el desprecio para con el otro y para con uno mismo en tolerancia y reconocimiento. Volviendo a Kuklinski, podemos decir de él que si no ha logrado salir del círculo víctima-victimario es debido a que no ha tenido ocasión de afrontar y elaborar el dolor padecido. Niño maltratado y humillado, anulado, despreciado, empujado por su padre a sufrir y hacer sufrir. En definitiva, el victimario no cesará en sus agresiones hasta que no reconozca su condición de víctima reprimida y silenciada, hasta que no se dé cuenta del padecimiento que porta dentro de sí y que se ve en la necesidad de traspasar a otros. La insensibilidad ante los otros estaría delatando la insensibilidad ante uno mismo. 5. La actitud desafiante de un niño, con objeto de reflexionar sobre la incidencia favorable en este caso de la figura paterna en el destino del individuo, resulta interesante adentrarnos en el siguiente relato. En cierta ocasión me encontraba en casa un amigo jugando con él al ajedrez. Su hijo de poco más de 2 años y medio estaba con nosotros, primero pendiente de la partida y luego correteando y jugando con distintos objetos, con una pelota grande, desmontando una matrioska y prendiendo y apagando reiteradamente el ventilador. En determinado momento corrió hacia su padre muy asustado. Había escuchado unos ruidos que le atemorizaron sobremanera. Era producto de los golpes dados por unos trabajadores que estaban revisando y reparando el material impermeabilizante del tejado. En otro momento, mientras jugaba con los distintos objetos, arrojó al suelo con fuerza y cerca de nosotros un cenicero. Mi amigo le recriminó lo realizado. Luisito, eso no se hace. No tienes que tirar las cosas al suelo. ¿Por qué? Porque son valiosas y se rompen. Luisito no parecía sentirse muy molesto con las palabras de autoridad de su padre, dando la impresión de que lo retaba con su actitud. De todas maneras, desistió de seguir tirando cosas al suelo y se calmó. Mi amigo y yo pudimos seguir jugando al ajedrez. Ese mismo día, una vez que regresé a mi casa, le comenté a mi esposa lo observado acerca de Luisito. Le dije que me invitaban a la reflexión 2 conductas. A. La del susto provocado por los ruidos. B. Y la consistente en haber arrojado el cenicero al suelo. No recordaba qué episodio había ocurrido en primer lugar, lo cual, dependiendo del orden, daría lugar al planteamiento de diferentes explicaciones. Si la primera conducta hubiera sido la del objeto arrojado al suelo y posteriormente la del susto, podríamos deducir que, aunque el niño aparentemente no se hubiera mostrado atemorizado por la recriminación de su padre, interiormente habría sentido tal nivel de angustia que, ante unos ruidos no muy fuertes, se habría sobresaltado exageradamente, como si esperara ser castigado por el hecho protagonizado poco antes. Por tanto, considerando esta consecuencia, cabe suponer que el niño asumió la culpa. Si la secuencia fuera la inversa, esto es, que primero se hubiera dado el susto y posteriormente la conducta de arrojar el objeto en cuestión, podríamos colegir que se había activado la angustia persecutoria y que entonces Luisito habría provocado a su padre con la finalidad de comprobar si éste era realmente tan severo y punitivo como se imaginaba eran las figuras investidas de autoridad, y en tanto que la recriminación recibida no fuera desmesurada,
el niño se tranquilizaría e iría ganando dominio sobre sí mismo. Días después de lo acontecido volví a ver a mi amigo y le comenté acerca de lo observado por mí y la hipótesis en la que había pensado dependiendo de cuál fuere el orden de los actos. Él me dijo que primero ocurrió el episodio del susto y posteriormente la conducta de arrojar el cenicero al suelo. También me dijo que su hijo lo consideraba culpable de que la próxima semana le fueran a meter en una escuela infantil, lo cual apunta en la dirección de la lucha mantenida por el niño frente a la autoridad y en la estrategia empleada para defenderse, lo que resulta temible. 6. La incidencia de la paternidad. A modo de síntesis del presente capítulo quisiera referir las siguientes ideas o consideraciones. 1. Las vivencias del niño y las persecuciones de las mismas en su desarrollo psicológico dependen en gran medida del modo en que se es tratado por las personas significativas de su entorno, sin que esto signifique ni mucho menos atribuir toda la causalidad a elementos ambientales o externos, negando la dimensión intrapsíquica. En consecuencia, el desarrollo psicológico infantil se verá favorecido cuando las figuras parentales desempeñan adecuadamente sus funciones. 2. Cuando el padre o quien desempeña su rol a través de sus comportamientos y expresiones de afecto demuestran capacidad de contención frente a las reacciones turbulentas y perturbadoras protagonizadas por su hijo. Este caerá en condiciones de hacer suya e ir incorporando la capacidad autorreguladora de los impulsos. Por el contrario, cuando el padre o quien desempeña su rol responde a través del maltrato, lejos de enseñar a su hijo a relacionarse saludablemente con la gente y consigo mismo, le priva la posibilidad de reconocer la ley como elemento estructurante y regulador de las relaciones humanas, propiciando al mismo tiempo la identificación con el agresor. Un padre persecutorio y con la creencia de ser omnipotente, ignorando sus limitaciones así como la herida de existir, no es capaz de identificarse con su hijo y en lugar de ayudarle a desplegar sus capacidades, le va a hacer sentir impotente, insignificante. A este respecto, tengamos en cuenta que la impotencia tiene en la violencia una forma de ocultamiento y que es precisamente la negación del sentimiento de impotencia lo que lleva a ciertos sujetos a adoptar una conducta persecutoria y destructiva. Cuarto, un padre protector es aquel que acepta a su hijo como la persona que es, como alguien singular, diferenciado, que por momentos le va a desobedecer, contradecir y retar. 5. Cuando el padre es capaz de soportar los ataques del hijo, lo que significa no ser vengativo y de renunciar a sus deseos narcisistas de moldearlo a su antojo como si se tratara de una extensión de sí mismo. El hijo dispondrá de las condiciones necesarias para llegar a distinguir o diferenciar dos niveles. Por una parte, la existencia del padre como realidad externa y por otra parte, el fantasma del padre persecutorio, castrador, producto de su realidad psíquica, distinción que denota conocimiento y reconocimiento del otro y de uno mismo. 6. El niño reta y provoca al padre para que éste ponga límites a sus impulsos, pero también para saber hasta qué punto le va a responder vengativamente o no, para comprobar si es como aquel que necesita que sea un padre protector y no como el que teme que sea un padre persecutorio. 7. Con un adulto que es capaz de brindar contención, el niño dispondrá de condiciones favorables para ir liberándose de sus temores, mientras que si el adulto es vengativo, lo más probable es que se apuntale o refuerce la angustia persecutoria. Entonces, capítulo número 6. Los psicópatas. No digas de ningún sentimiento que es pequeño ni indigno. Cada uno es bueno, muy bueno. También el odio, la envidia, los celos y la crueldad. No vivimos de otra cosa que de nuestros pobres, hermosos y magníficos sentimientos. Y cada uno de ellos contra el que cometemos una injusticia es una estrella que apagamos. Hermann Hesse Klingon. 1. Empatía. Somos seres sociales, estamos destinados a interactuar con la gente, a convivir y al hacerlo tratamos de sondear a quien está con nosotros para así intentar
predecir cómo pueden ir transcurriendo los términos de la relación. Con mayor o menor discernimiento, todos realizamos una especie de evaluación psicológica del otro al mismo tiempo que somos objeto de dicha evaluación. Y en la medida que vamos conociendo a alguien y dándonos a conocer, nos vamos implicando afectivamente. Las fronteras psíquicas se desdibujan, somos capaces de detectar lo que siente y padece.